Confucio, repito, nació en el 550, recogió enseñanzas de la dinastía Zhou, que ya tenía 500 años antes, y él era un gran admirador del duque de Zhou. Y en adelante, como él sintetizó, hizo el catecismo del pensamiento chino de 1000 años antes, y hacer catecismo es muy bueno, porque hace accesible a la gente simplísima la forma en que debe conocer las cosas. En adelante y por 2500 años, el pensamiento de Confucio ha imperado en China. Cuando él predicaba, fue ministro de Justicia en su tiempo, ¿no? Bueno, ministro de Justicia, Confucio. Después de su prédica vino la dinastía Han, son 400 años. Después de la dinastía Han vino la dinastía Tang. Después de la dinastía Tang vino la dinastía Song. Después de la dinastía Song intervinieron los mongoles, China, pero a los 130 años se fueron. Y volvieron los Ming. Y después de los Ming, los Qing. Bueno, esta es una sucesión que causa sonrisa a algunos, pero que cada uno tiene 30, 40 emperadores. Y poetas, y filósofos confucianos. En todas esas dinastías, la presencia de Confucio fue fundamental. Ha habido dinastías mucho más confucianas que otras, pero todas han obedecido los cánones confucianos. Cada cierto tiempo aparece como una burbuja súbita un personaje distinto. Se llaman los legistas. Para Confucio, el pasado es fundamental y no hay nada que hacer con las leyes, sino con el ejemplo. Hay que repetir el pasado, no inventar las cosas. Aparecen algunos personajes que dicen, sí podemos mediante las leyes cambiar la naturaleza de los hombres. El primero es el primer emperador, Qixi Huangdi, pero duró 20 años. Y después de él, otra vez Confucio. Y los letrados confucianos que dieron sus exámenes y demostraron que sabían más de Confucio que nadie en China, y esos eran los ministros, los prefectos, los generales de ejército. Esos eran los confucianos, siempre. Por allí apareció otro de nombre Wu Di. Duró 10 años y volvió Confucio. Y uno de ellos también es Mao Zedong, que apareció en 1946 y murió en 1976, 30 años. Pero apenas se fue, otra vez Confucio, porque mi tesis es que el señor Deng Xiaoping está restableciendo la longeva concepción confuciana de varias cosas. Esa noche de 1983 me envió al día siguiente a ver un mercado donde los campesinos vendían ellos mismos sus productos, y yo como occidental decía, ¿cuál es la novedad? En mi tierra también venden sus productos los campesinos. Bueno, es que había habido 30 años de colectivismo absoluto y de estatismo total, donde tener un cerdo era ser un capitalista, ustedes saben, por ley. Criar unas gallinas era ser capitalista. Usted tenía que producir dentro de la comunidad o comuna y entregar todo el Estado, a cambio de unos tributos y de unas retribuciones. Entonces era una novedad, pero no era una novedad. Lo era después de Mao Zedong y 30 años, pero eso de 2500 años, ¿qué es lo que defendió Confucio siempre? La propiedad familiar y la libertad de la propiedad familiar. Por eso, cuando ustedes ven el idioma chino de hace 2500 años, hay una forma así, que representa árbol o persona, y arriba un cuadrado que tiene 4 partes. Ese es un campo. Agricultura se escribe así. 4 partes, porque todos los campos son más o menos parecidos, se llaman los campos de pozos o campos familiares, y están partidos así. Si usted le quita esa división al centro, significa cielo, que no tiene división. Y después entenderemos por qué todos estos pictogramas o logogramas
tienen una enorme importancia en la forma de pensar de los chinos tan diferente a la nuestra. Pero volvamos a Confucio. Educación, propiedad familiar, libertad económica, que es la que permitió, recuerden, en 1820, recomiendo a mis alumnos y a todos los invitados una obra magna, enorme, que se llama La economía mundial en español, de Angus Maddison. El que quiera estudiar en profundidad la cultura nuestra económica tiene que leer Angus Maddison, o por lo menos consultarlo. Este hombre ha hecho un trabajo en Cambridge, ha hecho un trabajo inagotable de datos, de cálculos, de todo lo que es la economía de cada uno de los pueblos y del mundo desde el año 0. Y él demuestra, con proyecciones clarísimas, inagotable el libro, ¿no?, que en el siglo X los chinos producían el 27% del Producto Bruto Mundial. En 1820 producían el 36% del Producto Bruto Mundial. O sea, ¿qué nos asombramos ahora que China recién está volviendo a producir el 12% del Producto Bruto Mundial? O sea, tienen techo histórico de hace 1000 años. No se asusten. Entonces estudien Confucio para entender, porque si no, no vamos a saber. Entonces, este Confucio de 2500 años, con algunas pequeñas interrupciones, nos ha enseñado propiedad, libertad, nos ha enseñado educación meritocrática. Porque hay algo fundamental en Confucio. El Yunzi, el caballero noble, puede ser cualquiera, donde haya nacido, sea hijo de campesino. Si estudia, aprueba sus exámenes imperiales, y había, ¿sabe cuántos? En el siglo III, ¿cuántos alumnos de las academias imperiales? 400.000 alumnos de las academias imperiales. ¿Ya? Todo eso no sabemos acá. No sabemos, no entendemos. Pero por eso ellos tienen tanta fuerza, porque tienen genes que están empujando en una dirección. Pero educación meritocrática es un elemento esencial del pensamiento confuciano. Piedad filial. Si no hay que inventar nada, sino recogerlo del pasado, la primera obligación es el amor a los padres. Observen que aquí no hay complejo de Edipo. Miren la inmensa diferencia cultural. Zeus mató a Saturno, su padre, que a su vez mató a Urano, su padre, y en adelante todos de alguna manera matamos a nuestro padre en Occidente, a nuestro padre intelectual, político, etcétera, etcétera. En China no. En China es un precepto y nadie se plantea lo diferente. Es la piedad filial, xiao, la piedad filial. Y como consecuencia de la piedad filial, la jerarquía social. Porque el emperador no es un dictador al que todos se arrodillan ante él. Se arrodillan porque el rito obliga a respetar la reverencia, porque viene del pasado. Pero el emperador tiene obligaciones como yo las tengo frente a él. Y la primera obligación del emperador es mantener la relación del pueblo con la naturaleza. Si se aparta de eso, la naturaleza le demuestra mediante inundaciones, mediante conflictos, que está apartándose de su deber, y entonces hay que sacarlo. Porque no significa una obediencia a ciegas y para siempre. Si no cumple su rol, tendrá que salir, y es el propósito de la revolución. De la revolución que ha habido a lo largo de 2500 años, donde ha habido grandes movimientos, el loto blanco, los turbantes rojos, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Dicho esto, sumarizo, no es un hecho económico, es un proceso civilizacional. En segundo lugar, más fácilmente tomaremos conceptos de la vieja China confuciana que ellos de nosotros. No nos esperancemos en que sea lo contrario. En tercer lugar, todo esto deviene de una genética cultural que en la era axial, 500 años antes de Cristo, tomó caminos distintos. Y en cuarto lugar, Confucio es una continuidad de 2500 años con pequeñas interrupciones que nos llaman la atención a los occidentales.
Hay muchos que dicen, lo que está ocurriendo en China es una reacción ante el comunismo colectivista de Mao. No, es que usted no estudió historia. Exactamente eso ha habido muchas veces en China. En China había, estoy hablando del siglo II antes de Cristo, el gran debate sobre la sal y el hierro, para ver si el Estado debía ser monopolista o no, de la sal y del hierro. Y los confucianos, que eran los escritores y los letrados, tomaron el partido de que debía haber libertad de producción de la sal y el hierro, libertad de los puertos en el siglo X. Entonces, ¿cuál es la novedad de que ahora el señor Deng Xiaoping y sus seguidores hagan libertad de inversión en China y capitalismo de todo el mundo? ¿Cuál es la novedad? ¿Es que China se ha vuelto capitalista? No sea tonto. China es y será siempre confuciana, es otra cosa. Y a nuestro capitalismo le va a dar el sesgo y el matiz confuciano poco a poco. Muy bien. Un tema fundamental que el libro propone es todo esto, esta civilización distinta, ¿de dónde viene? ¿Cuál es una de sus explicaciones? La historia la sabemos, pero ¿qué puede ser que nos haga pensar de manera tan distinta? Porque pensamos de distinta manera. Y yo respondo en un capítulo y digo, el bosón de Higgs, es decir, la partícula de las partículas, el gen que nos hace diferentes se llama la escritura. Es bien simple de entender, aunque parece abstracto y recargado. Nosotros somos alfabéticos, los chinos son logográficos. ¿Esto qué significa? Jaime Cáceres. Nosotros somos alfabéticos significa que tenemos un objeto, la naturaleza, esto. Yo construyo un sonido que dice libro. Ya tengo un primer significante. Libro frente a este objeto. Pero ese término no tiene nada que ver, en ninguna parte acá dice libro, o agua, o vaso. Por eso es el carácter arbitrario que decía Ferdinand de Saussure. Arbitrario. Se me ocurrió y lo inventé, el sonido libro. Luego ese sonido tengo que trasladarlo a la forma gráfica. Y escribo una palabra que dice libro. Pero esta palabra libro también es gratuita frente al sonido libro, que a su vez es gratuito frente al objeto. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Yo he disuelto el objeto en 25 letras y en X sílabas y lo he reconstituido en un significante. Pero ese significante es arbitrario, gratuito. Podría ser otro, mejor dicho. Podría ser otro. En cambio, el chino, ¿cómo representa agua? Con este signo. Agua. ¿Cómo representa árbol? Así. ¿Cómo representa extremidades? Este árbol le pone 2 palos así y son las extremidades, los brazos y las piernas, o las ramas, o lo que usted quiera. ¿Cómo representa campo? Se los dije antes. Un cuadrado que está dividido entre 4. ¿Cómo representa cielo? Ya no hay división entre 4. Es un pictograma que está a la base de los logogramas o ideogramas posteriores. Bueno, filosofía del lenguaje. Entonces, para el chino la naturaleza es evidente, porque él describe esta agua exactamente como es el agua cuando fluye. Para el occidental, el agua es una palabra agua. ¿Y qué tiene que ver con eso? Y escribe agua de una manera distinta a la palabra, que a su vez es gratuita respecto al objeto. En cambio, aquí está pintada la realidad. ¿Qué le parece? Entonces tengo la naturaleza al frente cuando la leo. El otro tiene que hacer una decodificación, porque ha reconstituido la realidad hacia la palabra y tiene que decodificar la palabra y el sonido hacia la realidad. Entonces siempre está buscando a Dios creador y siempre está sospechando que detrás de este significante hay algo sospechoso. Por eso surge el psicoanálisis. Usted no habla racionalmente, son sus instintos que están detrás, aunque no los vea. Por eso surge el concepto de la ideología. Usted parece racional, pero está expresando la ideología
de su economía, de su clase social. Por eso, Sócrates, ¿qué hacía con su mamá? Era partera, como ustedes saben, ¿no? Entonces él decía, dar a luz, que es mayeutas en griego, y de ahí viene el concepto mayéutico, le denominó así. Tenemos un hecho evidente. Ahora vamos a preguntarnos si es verdadero ese hecho evidente. Y comienza, mediante preguntas, a reconstruir ese hecho como un hecho lógico, pero ya no es esto. Crea una realidad lógica a partir de una realidad evidente. El chino no. El chino dice, si está ahí, ¿para qué tanto me pregunto? Bueno, este elemento básico que me hace evidente, video, de ver, del latín video, y el otro, que es reconstituyente, dividen los caminos culturales. Porque aquí está siempre la pregunta, ¿conocemos la verdad? ¿Es verdad este significante? En cambio, aquí está la pregunta, ¿qué me pregunto si tengo al frente las cosas y la verdad? Como consecuencia de esto, de esta cosa extraordinaria, yo digo, esta es la civilización de Hamlet, to be or not to be, ser o no ser. Esta es la civilización de Lao Tse, estar. ¿Me entiendes? Y en el chino ni siquiera existe la palabra ser. Existe chi, estar siendo, que es otra cosa. O sea, estar en proceso, estar en flujo. Aquí es ser. ¿Esto es o no es? Aquí es ser, estar. Ni es ni no es, está. Muy bien. Todo esto es filosofía y semiótica un poco, está también en el libro, porque no hay que ahorrarse conceptos, don José. Hay que escribir no siempre para la lectura fácil. Finalmente, penúltima tesis. Lo que hace Deng Xiaoping es la continuidad de Confucio. ¿Qué ha hecho Deng Xiaoping? Fraccionó las comunas y las entregó a las familias. Allá no hay atomismo individual, hay atomismo familiar. Creó los mercados para las familias campesinas. Entonces, eso se llama Confucio. En segundo lugar, el pensamiento confuciano